encarna. Vamos a Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, cuarto libro del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué pasaje conocido, ¿no? Lo escuchamos mucho, lo leemos mucho en la cena. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Verbo, el Hijo de Dios, Cristo, vino a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, como dice en el Antiguo Testamento, sacrificio de ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. Cristo vino corporalmente, físicamente, el Hijo de Dios, Dios mismo. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y tenemos que empezar a ver ciertas cosas de esto. Empezamos a ver, como les decía yo, que Cristo, este hombre que estuvo acá en la tierra, no era un simple hombre, ¿sí? Empezamos a ver que este verbo, es muy interesante que se use este término verbo, logos en griego, empieza a hablarnos de las características. Otra vez, conocemos mucho este pasaje, pero tenemos que desmenuzarlo para que podamos entender la real naturaleza de Cristo. Cristo tenía una naturaleza humana, pero subsistía en una naturaleza divina, ¿sí? Sabemos que la Trinidad tiene una naturaleza única. La Trinidad es un Dios, una naturaleza, una sustancia, pero son tres personas que coexisten en esa naturaleza, ¿sí? Una de esas personas es el Padre, la otra es el Hijo y la tercera es el Espíritu Santo. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo, que además de su naturaleza divina adquiere naturaleza humana. ¿Estamos? Complicado, pero vamos bien. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Todas las cosas, escuchemos esto, todas las cosas por Él fueron hechas. Vamos a empezar a ver que en lo que es la preexistencia de Cristo, Cristo preencarnado, antes de su encarnación, hizo ciertas actividades, las cuales, ¿sí?, lo encasillan en la esencia divina. Nos llevan directamente a que ese hombre no pudo ser un simple hombre muy especial, con mucha capacidad, con mucho entendimiento, con un poco de poder, sino que tiene que ser necesariamente Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que todo fue hecho, y fue hecho por Él. Por lo tanto, Él no fue hecho. Cristo no es una criatura. Cristo es Dios. El único que tiene esto que se llama aceidad, ¿sí?, que es la subsistencia en sí mismo, solo se corresponde con Dios. Solo Dios subsiste por sí mismo. Solo Dios existe por sí mismo, ¿sí? Entonces todo lo creado es lo demás. ¿Qué puede ser? Bueno, nuestro mundo. Puede ser animales, personas, seres espirituales. Todo es creado. Satanás
creado. ¿Sí? Lo hemos visto cuando vimos angelología. Todas las cosas por Él fueron hechas. Vemos entonces en Cristo un origen celestial, un origen divino. Vemos una relación con Dios, ¿sí? De igual con Dios, era Dios. Vemos esta gran obra, que es toda la creación, todo lo creado, que viene de su mano. Bien, analizando todos los pasajes vemos a la Trinidad completa funcionando en la creación, pero Cristo desarrolla la creación. Colosenses 1:15, lo leemos, no lo busquemos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, no solo que hay una creación que depende de Dios, que es hecha por Dios, sino que subsiste en Dios la creación. Es mantenida por Dios. Es mantenida por el Señor Jesús. ¿Está bien? Así que no es un simple hombre, Cristo. No es un simple hombre o con alguna capacidad especial. Entramos en la idea de que directamente es Dios. Siguiendo nuestra lectura en Juan 1, el versículo 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿A Dios quién? El Padre. Pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vamos a adentrarnos un poquito más luego en esta relación que tiene el Hijo con el Padre, que ya la hemos visto muchas otras veces. Y cómo el Hijo empieza a desarrollar esta tarea, ¿no? De mostrarnos al Padre. Al Padre no lo vemos, pero el Hijo nos lo muestra. El Hijo revela al Padre. Es un término complejo, pero es la revelación exhaustiva. O sea, Cristo no solo que nos puede mostrar algunos detalles del Padre, nos lo puede mostrar por completo, exhaustivamente. Nosotros tenemos acceso a la divinidad en un sentido de poder conocerlo completamente, perfectamente. ¿Sí? Claro, si desarrollamos el trabajo, pero está disponible. En el versículo 9 leemos: aquella luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, vino acá a la tierra. Leemos en 1 Pedro un pasaje, 1 Pedro 1, 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cristo vino a hacer una tarea acá. Y su sangre derramada en la cruz cumple una tarea en nosotros, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que vemos que esta venida de Cristo acá a la tierra, ¿sí?, esta adquisición de cuerpo de parte de la segunda persona de la Trinidad, este Cristo que vino con nosotros, Dios acá en la tierra, vino con una función. Vino con un plan que fue establecido hace mucho, que fue establecido antes de la fundación del mundo, que fue salvarnos. ¿Está bien? Un versículo más. En Hechos 2:22 leemos: varones israelitas, oíd esta palabra, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pero les dijo: arrepentíos, versículo 38, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y discúlpenme que esta parte primera avanzamos al galope,
pero quiero que lleguemos a otras partes de la preexistencia de Cristo. Lo que vemos en Cristo es que desarrolló la creación, vemos que es Dios, que tiene la esencia divina, vemos que nos revela al Padre, y es una característica que solo Dios puede hacer, el Hijo de Dios, y vemos que vino a la tierra para ejecutar una obra, morir en la cruz para darnos salvación. Y esta característica, y todas estas características que venimos enumerando, las vemos en Cristo, pero las vamos a ver también en Cristo preencarnado. Cuando nosotros vayamos al Antiguo Testamento, básicamente donde vamos a verlo a Cristo preencarnado, es en el Antiguo Testamento, vamos a empezar a ver que ya aparece Dios, entre comillas, genéricamente, y cumple todo esto mismo. Vemos que hay muchas diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Están las primeras dispensaciones en el Antiguo Testamento, las primeras 5, pero luego tenemos la ley, tenemos la iglesia, ¿sí? Y cambian las cosas, pero Dios no cambia. Su esencia no cambia. Su búsqueda del hombre no cambia. Su búsqueda de restauración de la humanidad no cambia. Su anhelo porque estemos con Él no cambia y lo sigue buscando. Dios es creador, Dios es cercano a nosotros porque vino a la tierra y murió por nosotros, planeó una salvación, por eso vino, y ejecuta esa salvación por nosotros. Bien, hacemos un paréntesis, ¿sí? Reconocimientos de esta deidad. Yo voy a leer algunos pasajes. Síganme, escúchenme, no busquemos los pasajes por una cuestión, como les digo, de no perder tiempo. Pero vamos a ver que Satanás lo reconoce a Cristo como Dios. Cristo, acá en la tierra, otra vez avanzamos hacia el futuro, tenemos que ver la preexistencia de Cristo. Cristo antes de la encarnación, pero venimos a Cristo encarnado. Satanás, cuando lo está tentando y quiere tentarlo al Señor, dice, ya que eres, y perdón, cito una versión, la Biblia textual, que es un poco más precisa con el original, dice, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mateo 4:3, versión textual, número 4. Ya que eres hijo de Dios, Satanás, reconociendo la deidad de Cristo, dice, convertí estas piedras y que se hagan pan. En Mateo 14 vemos a sus discípulos cuando está tomándolo a Pedro del agua sumergido, le dice, que le pregunta, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaste? Le dice, y los discípulos reconocen al Señor, ¿sí? Entonces dice, estaban en la barca, vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pedro en Mateo 16 les dice el Señor, ¿y vosotros quién decís que sois? Y que le responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. María lo mismo, lo vemos en el Evangelio de Marcos. Y esto sí busquémoslo. Marcos 5, hay un pasaje muy interesante. En Marcos 5, en el versículo número 1, vemos una situación. Otra vez lo tenemos al Señor aquí en la tierra. Y dice Marcos 5:1, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y ya nos imaginamos, ¿no?, por dónde viene la cosa. Y cuando salió él de su barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, un hombre poseído, con un demonio adentro, que tenía su morada... Perdón, aclaración, no era un demonio. Cuando luego lo interrogan, dice, me llamo Legión porque somos muchos, ¿sí? Así que tenía unos cuantos adentro. Pero más allá de eso, dice el versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. O sea, cadenas, acero rodeándole las manos, grilletes. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, grilletes en sus manos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros,
e hiriéndose con las piedras. Entonces imagínense, ¿no? La gente. Imagínense ver que esa persona anda por donde vos estás, ¿no? Y una persona que violenta, gritando, que no la podés contener, le ponés lo más fuerte que en esa época podías tener, que eran unas cadenas de hierro, ¿sí? Y las rompía una persona. Imagínense, agarren una cadenita, aunque sea chiquitita, inténtenla cortar, ¿sí? Si no tenés una sierra, una moladora, se va a complicar. Y esta persona lo lograba. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Así que esta persona tan impresionante, tan fuerte por esta condición en la que estaba, parece que se arrimó el Señor y salió a su encuentro, se tiró de rodillas y le rogaba, ¿no?, que no lo atormentara el Señor. Entonces, claro, yo veo a esa persona y lo miro al Señor y algo había en el Señor. No era un hombre normal. El mundo espiritual lo reconocía como el mismo Dios. Lo vemos al Padre en el bautismo que le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, el Padre reconociéndolo como Dios. En Marcos, en la transfiguración, lo mismo: este es mi Hijo amado, a él oíd. Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios que vino a la tierra, que hizo obras antes, que previó la salvación incluso en el seno de la Trinidad y que vino a la tierra a ejecutar la salvación por nosotros. Para que todos aquellos que creamos en el Señor, que podamos confesar nuestros pecados, podamos tomarlo al Señor, podamos tomarlo a Cristo como nuestro Salvador y tener una vida junto al Padre de ahora en más, ¿sí? Así que pueda ser esta una realidad en nosotros si todavía no ha sido. Pero todo esto que es Cristo ya lo vemos incipientemente en el Antiguo Testamento, en el Hijo de Dios todavía sin estar en un cuerpo encarnado. Vamos a ver algunos ejemplos. Nosotros, por ejemplo, si nos ponemos a leer el libro de Ezequiel, que es muy interesante, tiene algunas visiones extrañas, ¿no? Unos ángeles muy raros, 4 ángeles que andan juntos con una explanada arriba, digno de que lo podamos leer en algún momento. Y arriba una expansión. Y un trono, y ahí arriba hay algunas discusiones al respecto, pero podemos llegar fácilmente a la conclusión de que ese era Cristo y que esa visión corresponde a Cristo, apoyándonos también en la idea que al Padre nadie lo vio. Cuando vemos manifestaciones visuales de Dios en el Antiguo Testamento es Cristo, el Hijo de Dios, Cristo preencarnado. A lo largo de toda la profecía vemos que se anuncia la venida del Mesías. Se anuncian muchas cosas que luego sucedieron en Cristo, cuando vino acá a la tierra, cuando fue muerto en la cruz, y todas las cosas que hizo acá en la tierra, como milagros y demás. Tenemos también los salmos mesiánicos. Los salmos mesiánicos nos hablan del Mesías, nos hablan de Cristo preencarnado, hablándonos también muchas veces del momento de la encarnación. Tenemos el Proverbio 8 que habla de Cristo personificando la sabiduría. Y habla de la sabiduría, ¿no?, que desde el principio estaba con Dios, y muchos llegan a la conclusión de que está describiéndolo a Dios, a Cristo. Y vamos a entrar en un último detalle que nos muestra a Cristo en el Antiguo Testamento. Y ese es ¿lo sabemos? ¿Lo conocemos? ¿Quién? El ángel de Jehová, ¿sí? En el Antiguo Testamento tenemos el ángel de Jehová. Que claro, lo leemos, es un ángel de Jehová. No, es el ángel de Jehová. Y podemos llegar rápidamente a la conclusión de que ese ángel, el ángel de Jehová, está hablando claramente de Dios. Está hablando claramente de el Hijo de Dios, de Cristo preencarnado. ¿Sí? Ya
Vamos entendiendo, vamos llegando, ¿sí? Ahora, ¿se les ocurre algún lugar donde aparece el ángel de Jehová? ¿Dónde? ¿Jueces 13? ¿Qué pasa ahí? A Manoa. ¿En dónde? ¿Con? A Gedeón. Se le aparece el ángel de Jehová y recibe adoración. ¿Un ángel puede recibir adoración? Lo vemos en Apocalipsis, cuando Juan quiere ahí rendirse ante un ángel y dice, no, pará, yo soy un consiervo tuyo. Los ángeles no reciben adoración. ¿Quién recibe solo adoración? Dios. Así que el ángel de Jehová en general lo vamos a ver asociado con adoración. Abraham le rinde adoración, Gedeón es Dios. No es un ángel cualquiera, es el ángel de Jehová, es Jehová. Es más, va a ser presentado como Jehová y después va a decir, y Jehová dijo, y Jehová hizo, y claro, no es el ángel de Jehová, no es un ángel cualquiera, es el ángel de Jehová, es Jehová, es Dios. Y vamos a ver, bueno, se le aparece a Jacob, el ángel de Jehová, a Balaam, ¿sí? ¿Se acuerdan Balaam? Que iba con la molita, ¿sí? O la asna, o el animal que sea, que se le aparece de repente, hay una visión, que el asna lo pegaba contra una pared, que se tiraba, se echaba y no entendía qué pasaba Balaam. ¿Y qué aparece? En un momento lo ve el ángel de Jehová. Lo vemos frente a Josué, se presenta el príncipe de los ejércitos de Jehová. No es el ángel de Jehová, pero también es Cristo preencarnado. Pero vamos a una visión. Vamos a Éxodo 3. Y vamos a analizar una de las porciones donde aparece el ángel de Jehová. Y vamos a hacerlo brevemente. Pero vamos a ver también acá en estos pasajes de Éxodo al ángel de Jehová con su función, con funciones que le vamos a ver a Cristo, aplicándolas al pueblo. Éxodo 3, versículo 1. Apacentando Moisés, ¿sí? Ya Moisés había salido de Egipto, ¿sí? Ya había sido salvado, ¿no? de la muerte, y ya estaba en Madián. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Y se le apareció quién? El ángel de Jehová. En una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. ¿Sí? O sea, no vio un ángel, no vio un hombre, vio un arbusto que estaba, dele que va, el fuego ahí, pero se mantenía la zarza. Seguían sus hojas, sus ramas, ¿no? Sabemos que si aparece el fuego, un arbustito, ¿cuánto puede durar? Y yo me lo imagino a Moisés, ¿no? Viendo ahí el arbusto, ¿qué pasa? Y no se quema, ¿no? Vamos a ver. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Quién estaba en la zarza? El ángel de Jehová. ¿Y quién lo llamó del medio de la zarza? Jehová. Y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No era un ángel cualquiera. Este era el ángel de Jehová, era Dios. ¿A quiénes se les presentó el ángel de Jehová? A Abraham, a Isaac, a Jacob. Empecemos a pensar, ¿no? Entonces, ¿quién es el que aparece en general en el Antiguo Testamento? ¿Es Dios el Padre el que siempre aparece, el que siempre habla? Nos empezamos a dar cuenta de que en general quien aparece en el Antiguo Testamento, especialmente visiblemente, es Cristo.
es el Hijo de Dios en su estado preencarnado. ¿Sí? Yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Claro, porque nadie podía ver a Dios. Y si mirabas a Dios, hasta luego. Su santidad no permitía que un hombre pecador estuviera cerca de él. Tenía que terminar ahí nomás, morir. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Todo el pueblo estaba esclavo de los egipcios. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Vemos entonces el ángel de Jehová, que es Dios. Ineludiblemente, el ángel de Jehová es Dios. El ángel de Jehová es el Hijo de Dios, más específicamente. Y vemos que se viene presentando a todos los patriarcas y se presenta ahora ante Moisés. Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, el ángel de Jehová que estaba hablando con Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, para siempre con él me recordará por todos los siglos. Así que Jehová, de ahora en más, empieza a mostrarse con ese nombre, y quien vemos que está hablando acá es el Hijo de Dios. Disculpen que insisto con esto, pero claro, muchas veces se ha puesto en duda esto, y vamos a seguir leyendo y vamos a ver que quien trabaja sobre el pueblo, quien habla permanentemente con Moisés, quien desarrolla toda una tarea, es el Hijo, es el ángel de Jehová. ¿Sí? Y vamos a ver cosas muy llamativas. Sigamos leyendo un poquito. ¿Dónde nos quedamos? A ver. Versículo 19. Mas yo sé que el rey de Egipto, Faraón, no os dejará ir, sino por mano fuerte. Se va a poner bravo Faraón, ¿eh? Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces él os dejará ir. Claro, conocimiento anticipado de Dios, conocimiento anticipado del Hijo, omnisciencia del Hijo. Sigamos leyendo, vamos al capítulo 6. Capítulo 6, versículo 1, Jehová, y sigue, claro, hablando, ¿no? Vemos distintas charlas, hay muchas cosas que estamos pasando por alto, pero nos tenemos que concentrar en Cristo, en el ángel. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová, quien se presentó antes, quien era el ángel de Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob, Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Esto ya estaba previsto. Se había presentado a Abraham, a Isaac y a Jacob, Jehová, y le había prometido descendencia como la arena, ¿sí? Como las estrellas, una descendencia incontable, y le había prometido también la tierra prometida, ¿sí? También establecí mi pacto. Asimismo, versículo 5, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. El Señor venía entonces a cumplir su pacto. Seguimos un poquito más adelante. Éxodo 7, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón,
como si fueras Dios para Faraón. Y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Se acuerdan que Moisés se había, de alguna manera, le había dicho que no era bueno para hablar? Entonces aparece Aarón con esta función. Versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabemos que vienen las plagas, las 10 plagas. Y miren esto, versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extiendan mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Esto es muy interesante, ¿sí? Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y vamos a ver, y si lo leemos con detenimiento, todos estos relatos que llegamos hasta el capítulo 12, donde se instala la Pascua, ¿no? Recuerdan la Pascua, que es para que el pueblo de Israel no muera en su primogénito. Pero el plan de Dios es salvar a su pueblo. Pero el plan de Dios, el plan de Jehová, el Hijo ejecutando el plan, es que el mundo lo reconozca. Que Faraón reconozca que Él es Jehová. Que el pueblo de los egipcios, el imperio más grande en ese momento, reconozcan a Jehová. Siempre el Señor busca a los hombres. Siempre el Señor busca salvar a su pueblo, lo vemos en los profetas incansablemente, llamando a que se vuelva su pueblo a Él, pero siempre buscando a los hombres, a todos los hombres, para que se vuelvan a Él. Y algunos lo hacen, pero el Señor se muestra y se mostró con mucho poder acá. Capítulo 9, 14. Miren, yo lo he marcado a lo largo de mi Biblia, hay muchos pasajes, este es uno más, que está esta palabra, y sabrán. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Dios buscando ser reconocido como este Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, amoroso, porque todo esto lo hizo para que lo reconozcan como tal, porque es la luz del mundo, es la única salvación que tenemos los hombres, la única salida que tenemos es Cristo, y sabrán. Seguimos un poquito más, Éxodo 12, yo les hablé ahí, capítulo 12, es donde se instala la Pascua, donde ya el Señor dice, bueno, vamos con la última plaga, se acaban todos los primogénitos. Pero hay una forma de evadir esta plaga, que es matando un cordero con un proceso especial y pintamos el dintel y las columnas, los postes de las casas. Y su pueblo lo hizo y algunos más también, pero leemos un poquito. Y rápidamente. Éxodo 12, 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así a los hombres como a las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Porque claro, todas sus plagas, las plagas que fueron dando, atacaban de alguna manera y dañaban la autoridad o el poder de sus supuestos dioses. Yo, Jehová, afirma ahí al final, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad, tomaos corderos de vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo la sangre en el lebrillo, el dintel, las puertas, pinten, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Jehová mismo, Jehová con esta función que la vamos a ver más adelante, no en su primera venida, sino más bien en su segunda venida con poder, con gloria y aplicar juicio.
En la segunda venida de Cristo, ¿sí? Cristo vino en su primera venida, murió, subió al Padre, ¿sí? Y está otra vez glorificado, pero va a volver y va a aplicar juicio al mundo y va a aplicar juicio a todos. Y lo vemos acá, pero vemos que claro, a todos nos corresponde ese juicio, a todos nos corresponde ser muertos por nuestros pecados, pero el Señor dio una salvación. Le ofreció a su pueblo una forma de salvar a sus primogénitos. Y un último detalle, en Éxodo 13, versículo 17. Y luego que Faraón, después de todo esto, después de que todos los primogénitos murieron, luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra. Versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino desierto al Mar Rojo. O sea, el pueblo estaba saliendo. Versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Jehová, ¿quién era este? ¿El Padre? ¿El Hijo? ¿El Espíritu Santo? Otra vez, el Hijo, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Así que no solo que Cristo preencarnado, que el Hijo ejecuta esta salvación, va por su pueblo, va a cumplir sus promesas, se muestra al mundo conocido en ese tiempo, saca a su pueblo con poder, pero los acompaña, los guía, los custodia, de día con la nube, de noche con el fuego. Sucede en el capítulo 14 que, claro, Faraón se arrepiente de toda esta situación y sale a buscarlos. Versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Porque claro, Faraón había acorralado al pueblo. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y recuerden, venía la columna de fuego de noche, venía la columna de nube de día. Versículo 14, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Versículo 18, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen Faraón en sus carros y en su gente. Y tenemos que leer más, voy a leer el próximo versículo nada más. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba en el campamento de los egipcios, entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era una nube y tinieblas para aquellos, para los egipcios, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Estaba todo este ejército, estaba Israel con estaba Egipto, ese ejército, con su furia, con sus caballos, con sus jinetes, con sus carros, querían despedazar a este pobre pueblo que tenía algunas herramientas, venían con sus animales, muy sencillos, y les dijo el Señor que ustedes anden, ustedes avancen. ¿Quién se interpuso entre ellos? La columna de fuego, la columna de nube, Cristo, el Hijo de Dios, custodiándolos y salvándolos. Y esto lo vemos permanentemente. Hoy en día, el Señor con nosotros, mucho más y mucho mejor en esta nueva dispensación de la iglesia, en este nuevo formato de iglesia. Así que, qué bueno que podamos ver esto, hermanos. Qué bueno que podamos ver a Cristo en la antigüedad funcionando. Lo vemos hoy en día también en nosotros. Vemos la salvación que vino a instalar por nosotros. Lo vimos cómo funcionó con su pueblo, guiándolo, salvándolo, protegiéndolo. Y hoy en día el Señor es el mismo. Cristo es el mismo y viene a hacer lo mismo con nosotros. Juan 3:16 lo conocemos.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice al final el siguiente versículo, para que el mundo sea salvo por él. Esto es el Señor Jesús, que viene por nosotros, a salvarnos y luego a guiarnos, a acompañarnos y estar con nosotros, que podamos servirlos así de esta manera. ¿Oramos?